Buenas noches con todos, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, curso 3.6. Vamos a hablar en este video sobre los analizadores de espectro y sus aplicaciones. Los integrantes Edi Zulca y Stalin Patiño, y quienes habla Gabriela Suárez. Espero les guste. Empezamos. Muy buenas con todos. Antes de comenzar vamos a dar una pequeño introducción sobre lo que serían las señales. Mi nombre es Stalin Patiño. Bueno, comencemos. Analizar una señal es extraer información de la misma, ya sea en el dominio del tiempo o de la frecuencia. En todos los ámbitos de estudio de la señal nos podemos encontrar con diversos tipos de ondas: periódicas, no periódicas, deterministas, estocásticas, etc. El analizador más común en el dominio del tiempo es el osciloscopio, ya sean analógicas o digitales. De esta forma podremos ser capaces de obtener características tales como la forma de la señal, su amplitud, su fase, su evolución en el tiempo, el posible retraso respecto a otra señal, etc. Ahora bien, si estamos trabajando en señales periódicas y queremos conocer las componentes en frecuencia de la misma, sus niveles de potencia, etc., en estos casos se necesitan instrumentos de medida que se denominan analizadores de espectro, de los cuales trataremos en esta tarea. El analizador de espectro. El analizador de espectro es un equipo de medición electrónica que permite visualizar en una pantalla las componentes espectrales en un espectro de frecuencias de las señales presentes en la entrada, pudiendo ser esta cualquier tipo de onda eléctrica, acústica u ópticas. En el eje de las coordenadas suelen presentarse como una escala logarítmica, y en el eje de abscisa se representa la frecuencia en una escala que es en función de la separación temporal y el número de muestras calculadas. A menudo se mide con ello el espectro de la potencia eléctrica. En la actualidad está siendo reemplazada por el analizador vectorial de señales. El funcionamiento de un analizador de espectro. El funcionamiento se refiere a la acción de descomponer algo complejo en partes simples o identificar en este algo complejo las partes más simples que lo forman. Como se ha visto, hay una base física para modelar la luz, el sonido o las ondas de radio en superposición de diferentes frecuencias. Un proceso que cuantifique las diversas intensidades de cada frecuencia se llama análisis espectral. Matemáticamente, el análisis espectral está relacionado con una herramienta llamada transformador de Fourier, y ese análisis puede llevarse a cabo para pequeños intervalos de tiempo o menos frecuente para intervalos largos, o incluso puede realizarse el análisis espectral de una función determinada. En el caso del audio, lo que hace es tomar la señal que está en el dominio del tiempo, que sería la música en el tiempo, y la transforma en las distintas frecuencias que la componen. Gracias. Mi nombre es John Borbor y mi tema a socializar es la utilización del analizador de espectro. Antes de configurar el analizador de espectro, debemos tener una idea clara de las características de la señal a medir. Esto es su frecuencia, ancho de banda, frecuencia central, entre otras. Además, tendremos que saber qué parámetros de la señal quieren medirse. Así, por ejemplo, se necesitará una ventana de frecuencias mayor si se desea medir sus armónicos, o una menor si lo que se desea medir es su ruido de fase. Una vez conocida la medida a realizar, se fija la ventana de frecuencias. Esta puede ser determinada de dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en definir la frecuencia inicial de la ventana y la frecuencia final, o bien definir una frecuencia central y una ventana de frecuencia alrededor de ella, también conocida como span. Una vez fijada la ventana de visualización, es muy probable que seamos capaces de distinguir la señal a medir. Otro tema
que les voy a hablar también son los tipos de medidas. Como ya se ha visto, el analizador de espectro es un aparato de medida que presenta en su pantalla las distintas componentes de una señal. A continuación hablaremos un poco de los tipos de medidas más significativos que se pueden realizarse con un analizador de espectros. Medidas básicas de frecuencia. La frecuencia de una señal, separación de frecuencias entre rayas espectrales, ancho de banda de una señal, entre otras. Medidas de potencia, que se debe decir que no todos los analizadores están calibrados para la medida absoluta de potencia. En cualquier caso, siempre pueden realizarse medidas relativas entre distintas componentes espectrales, medidas de ganancia, atenuación, relación señal a interferencia en un sistema, entre otras. Distorsión lineal, que pueden medirse cómo cambia el espectro de una señal antes y después de un filtro. Distorsión no lineal, el contenido de armónicos, productos de intermodulación, entre otras. Osciladores, pureza espectral, ruido de fase, estabilidad de la frecuencia y otras. Ruido, el factor de ruido de un subsistema en función de la frecuencia, la relación señal a ruido. Mezcladores, pérdidas de conversión. Modulaciones, extracción del índice de modulación, modulación residual en amplitud modulada AM, sistemas FM, distorsión en modulación AM, entre otras. Mi nombre es Edi Zulka. Les hablaré sobre los tipos de analizador de espectro según la señal. Señal luminosa. Una luz está formada por varios colores mezclados en distintas cantidades. Un analizador de frecuencia permite analizar el espectro luminoso en una gráfica que muestra la cantidad de cada uno de los colores. Así, una señal de color blanco se representaría como una línea recta. Señal sonora. También una señal sonora se puede representar como una superposición de frecuencias de sonido. Cada una de estas frecuencias estimula una parte del caracol del oído humano. Señal electromagnética. Las cadenas de radio o de televisión analógica emiten cada una con una frecuencia cercana a un valor concreto asignado, el llamado canal. Un analizador de espectro puede realizar un gráfico de la intensidad del canal en función de la frecuencia. Los tipos de analizador de espectro tenemos dos. Analizador analógico de espectro. Es un equipo electrónico que muestra la composición del espectro de ondas eléctricas, acústicas, ópticas, de radiofrecuencia, etc. Puede ser considerado un voltímetro de frecuencia selectiva, que responde a picos calibrados en valores RMS de la onda. Los analizadores analógicos utilizan un filtro pasabanda de frecuencias variables, cuya frecuencia central se afina automáticamente dentro de una gama de fija. También se puede emplear un banco de filtros o un receptor superheterodigno, donde el oscilador local barre una gama de frecuencias. Analizador digital de espectro. Este analizador utiliza por transformada de Fourier un proceso matemático que transforma una señal en sus componentes espectrales. Algunas medidas requieren que se preserve la información completa de señal, frecuencia y fase. Este tipo de análisis se llama vectorial. Existen tres tipos de analizadores de espectro. Uno, en tiempo real. Son analizadores de espectros
ideales para analizar ruido y fenómenos transitorios. 2. Por transformada de Fourier. El analizador de Fourier realiza otro estudio espectral. En este caso, la señal de entrada se pasa en paralelo y simultáneamente por un gran número de filtros digitales. De esta forma, el espectro de frecuencias de una señal se puede obtener muy rápidamente. 3. Por barrido sintonizado. Este tipo de análisis de la señal se divide a su vez en dos: la técnica por filtros sintonizados, donde la señal a analizar ataca unos filtros de entrada cuya frecuencia de paso se adapta perfectamente a la frecuencia de dicha señal a medir. Aplicaciones del analizador de espectro. Un analizador de espectro puede ser usado para medir los parámetros de señal, como la distorsión de señal, modulación, pureza espectral, estabilidad de la frecuencia y distorsión de la modulación, de interferencia transversal. Los analizadores de Fourier son necesarios para la medición de señales de radio. Es también usado en investigación, desarrollo, producción y examinación de productos electrónicos. El analizador de respuesta en frecuencia puede ser usada para la medición de señales de vibración, frecuencia intermedia, señales de circuitos RF, de señales transmitidos de teléfonos móviles. Ventajas del analizador de espectro. Emplear medidas con instrumentación orientadas al dominio de la frecuencia trae consigo una serie de ventajas con respecto a las medidas en el dominio del tiempo. Entre ellas podemos destacar mayor sensibilidad en la medida en banda estrecha, reducción del ruido introducido en la medida, eliminación de interferencias en frecuencias no deseadas, posibilidad de filtrado de cierta frecuencia, facilidad para separar distintas señales, medidas del ancho de banda, de utilización del circuito, estudiando DUT y determinación de su función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Gracias. Ok, aquí vamos a mostrar el uso básico del analizador de espectro. En este caso tenemos un analizador de espectro portable de hasta 3 GHz. Estamos alimentando señal por medio de una antena y en este caso la pantalla está mostrando la banda de transmisión de FM. Cada una de estas señales que se ve aquí pues es una estación de radio de FM, y el espectro lo que hace es una gráfica. En el horizontal tenemos lo que es frecuencia, que está dado en este caso en megahertz, y en el vertical pues lo que tenemos es amplitud. Ustedes pueden ver que la frecuencia inicial en este caso está en 80 MHz y la frecuencia final está en 100 MHz, lo cual nos da una ventana de frecuencia de 20 MHz. Esta ventana de frecuencia le llamamos span. En este caso el span está en 20 MHz. ¿Por qué? Pues es la diferencia de 80 a 100, ¿verdad? Ustedes pueden variar estos parámetros para posicionarse en cualquier parte del espectro electromagnético, pues hasta donde tiene límite el analizador de espectro, que es de 3 GHz. La amplitud, en este caso, tenemos una amplitud que está referenciada en la gratícula superior. Esta amplitud es logarítmica y tenemos como referencia un nivel de referencia de menos 30 dBm. Cualquier señal que llegue a tocar la línea de referencia pues va a tener menos 30 dBm de amplitud. La gratícula siguiente pues son menos 40 y la gratícula siguiente son menos 50 dBm. En el caso de la escala logarítmica, pues 10 dBm equivalen a una diferencia de 10 veces en potencia, o de 20 decibelios equivale a 100 veces la diferencia en potencia. 3 gratículas equivaldrían a una diferencia de hasta 1000 veces. Vamos a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar la frecuencia central, está en 90 MHz, le voy a subir
tiene 92 y se pueden ir más hacia la derecha si le suben más a 94, 96 MHz de frecuencia central. Si se quieren ir hacia el otro lado, pues es 92, o nos regresamos a 90 como estábamos, o 88, ¿verdad? También podemos cambiar lo que es el span o la ventana en frecuencia. En este caso tenemos 20 MHz, vamos a ponerlo en 50 para alejarnos y ver más espectros, o nos podemos acercar para ver con más resolución los espectros, en este caso 10 MHz o 5 MHz para ver cada estación de radio de FM con más detalle. También la amplitud la podemos cambiar. En este caso podemos cambiar el nivel de referencia, está en menos 30, lo podemos poner en menos 40. También podemos cambiar lo que es el rango, tenemos 10 dB por cada división, lo podemos poner a 5 dB por cada división. Y también podemos cambiar las unidades, que si en este caso los tenemos en dBm, lo podemos poner en watts. Y podemos sacar también una marca. Esta marca la vamos a buscar, le vamos a decirle que busque automáticamente el pico más fuerte. En este caso me da una marca que tiene 91.06 MHz y tiene una amplitud de menos de 30 o 40 aproximadamente nanowatts. Si lo ponemos en unidades de dBm, pues me va a dar en una amplitud de menos 46 dBm. Pues son los tres controles básicos que tenemos en el analizador de espectro, que están presentes en cualquier analizador de espectro. Muchas gracias.